un ojo o una remarca, como decía la diapositiva, la parte de la ovogénesis no se va a detener, mejor dicho, se va a detener y va a continuar hasta que nuestro producto va a ser fecundado. Es ahí en el momento que termina la segunda división meiótica de la ovogénesis. A diferencia de la espermatogénesis, en la que la segunda división meiótica termina de inmediato, e incluso hay otro proceso de capacitación, que es la de la espermiogénesis, para poder darnos a 4 productos funcionales. Aquí solamente vamos a obtener uno. Y el resto se va a convertir en corpúsculos polares, cuerpos polares. Pero por aquí, ¿alguna duda sobre el proceso? Pues nada más como detalle que yo no recuerdo, los folículos primarios se van a seguir reproduciendo, pero ¿por qué razón? O sea, cuando va madurando el ovocito primario y está rodeado de folículos primarios, ¿qué va a pasar para que se sigan reproduciendo las células foliculares? Las células foliculares permiten que el folículo siga creciendo, evidentemente. Sin embargo, como el folículo lo único que hace es albergar al óvulo en lo que éste es expulsado, una vez que se expulsa, vuelve a iniciar otro proceso y se vuelve a preparar otro óvulo que va a atravesar el mismo proceso de maduración. El proceso se va a repetir, bueno, esto ya es la parte de la ovogénesis hasta la menopausia. ¿Entonces se regenera? ¿Cuáles? O sea, cuando ya es fecundado se regeneran los folículos. No, cuando es No, fecundado, eso cuando se libera el ovocito secundario. Ese se convierte en cuerpo lúteo cuando ya lo saca, es El que genera progesterona. sí está, sí se Sí, en el folículo ovárico tenemos una parte que es el cuerpo lúteo, que va a ser separada al folículo. Y esa es la parte que se va a encargar de secretar la progesterona, que era necesaria para mantener el embarazo, pero sí están separados. Las células foliculares simplemente son parte del folículo que va a ayudar a la maduración del óvulo. ¿Sí? Ahí no se ve la teca interna ni la externa, ¿verdad? No, aún no. ¿Alguna duda del proceso? Ese ciclo es el ovárico también, o sea, donde está como el primario, ahí donde se forma el antro, ahí es como pues es el ciclo ovárico, ¿no? Son procesos que pasan a la par. De hecho, igual ahorita vamos justamente para el ciclo ovárico, para ahorita esclarecer algunas dudas, porque aunque no suelen ser difíciles, pueden confundir un poquito, o al menos porque en el Surudi lo manejan en 3 formas. Pero antes de pasar a eso, nada más vamos a terminar con lo de la morfología. Listo. Morfológicamente hablando, vamos a ver que nuestro ovocito va a ser más grande. Va a contar con una zona pelúcida y una corona radiada, las cuales van a generar posteriormente cuando vaya a existir la fecundación o fertilización. En el citoplasma vamos a poder observar orgánulos y al mismo tiempo reservas nutritivas que le van a permitir sobrevivir en el inter de que éste sea fecundado. Con el espermatozoide, pues a la vista vamos a poder observar una configuración distinta, una cabeza muy prominente, con la presencia de su núcleo y un acrosoma, su pieza intermedia donde van a tener una serie de organelos que son la powerhouse, que son la mitocondria, y el flagelo para la movilidad. Y aquí ya está esquematizado. Como dijimos, las células foliculares de la corona radiada, y aquí yendo con lo que dice el compañero, van a ir acompañando y van a rodear principalmente el óvulo. Aquí podemos observar uno de los corpúsculos polares derivados de las divisiones meióticas de la ovogénesis. Un núcleo al centro y un citoplasma. Una zona pelúcida que va a degenerar posteriormente en la fecundación. En cambio, aquí con nuestro espermatozoide, pues es un poquito más sencillo. Podemos observar nuestra cabeza, nuestra pieza intermedia y nuestro flagelo.
En la cabeza vamos a observar que va a estar el núcleo, que se va a cubrir por lo que es nuestra blosoma, y vamos a tener nuestra pieza intermedia, que es donde se van a alojar las mitocondrias. Al mismo tiempo, el flagelo, que como dijimos, es la parte que le va a dotar de movilidad para que el espermatozoide pueda llegar al lugar en el que se encuentra el óvulo. Igual, nuevamente, esto es un poquito más visual. De imágenes en los exámenes que he visto, jamás he presentado alguno. Pero considérenlo, estudienla y repasen. Y bueno, vamos con la parte de lo del ciclo sexual. Empezamos con el ciclo menstrual. Una duración aproximada de 28 días. Pero es promedio, porque es en función y variación de cada individuo. Tenemos fases menstrual, proliferativa y secretora, que ahorita con la imagen vamos a explicarnos una por una. Y en esta parte tenemos el ciclo ovárico, que van de la mano con todos los procesos que ahorita vimos de ovogénesis. Tenemos nuestra fase folicular, en la cual por inducción de la hormona folículo estimulante va a estimular el crecimiento. Y en la ovulación, gracias al pico que va a haber de la hormona luteinizante, se va a poder liberar el ovocito ya maduro. En la fase lútea, que es nuestro cuerpo lúteo, como les dije, ese nos va a permitir que persista el embarazo. ¿Por medio de cuál hormona? De la progesterona. Y bueno, ya aquí agregando ya la parte hormonal, todo esto se va a ver dictado o afectado por los ejes hipotalámicos e hipofisiarios. Pero lo más importante es cómo todo esto va a tener un rol en esto. Hormonas secretadas por la hipófisis, hormonas secretadas por el hipotálamo. ¿Cómo es que estas van a actuar en sus células diana? Diana Laura. Bueno, diana, pues las células objetivo. Entonces, tenemos que empezamos nuestra fase menstrual, pasamos a nuestra fase proliferativa, y por inducción y por estímulo conjunto de estas tres hormonas, vamos a empezar a ver cambios en el endometrio. Este se va a poder preparar para el embarazo. Sin embargo, si este no llega a ocurrir, pues ocurre un desprendimiento del endometrio, y ahí es donde entra pues la fase de la menstruación. En la fase luteínica es porque llegamos a un pico de LH. Posteriormente llegamos a la fase isquémica, cuando vimos que ya no ocurrió una fecundación, el endometrio empieza a desprenderse, y como el endometrio está ricamente vascularizado por arterias en espiral, lo que hace es que al momento de desprenderse empieza a haber un sangrado que es muy característico de este proceso. Nuevamente, cuando no ocurre el embarazo. Pero ya ocurriendo el embarazo, pues este proceso continúa, el endometrio ya está preparado, se prestan las condiciones para que se pueda desarrollar el producto y el nuevo ser. Y me falta algo muy importante, la parte de la fecundación. Pero bueno, pegándolo y adjuntándolo aquí con esto, valiendo maicena. Bueno, pero de que se sabe así. Bueno, nada más se le cayó una parte, la mitad no. Pero. También le pasó eso a él. ¿O Bueno. no a él? No. ¿A ti? No, Alexa. a él. ¿Quién dijo no? Fui yo. Te advertí. Bueno, ahorita
hacemos el reporte, no hay problema. Pero, Y Alexa, y ahorita todos asustados. Alexa lo vio venir. Solo falta lo de la puerta. Porque si ¡ay, no! ¡No, otra vez no! Que Alexa lo arregle. No, si alguien preguntó para Alexa. ¡Ay! Otra vez. No. Fue Víctor. Fui yo. Eh. Ya nada que ver. Bueno, antes de que empecemos con esto, ya después de que nos pasó aquí este incidente, hay un detalle que a mí me gusta mucho aclarar. Existe este proceso que llamamos la fecundación. A mí me gusta llamarlo fertilización, es un nombre más adecuado, pero pues para efectos de exámenes ustedes manejan este concepto. Es unión entre óvulo y espermatozoide. Pero lo más importante de aquí es consecuencias, y es una pregunta de examen. ¿Cuáles son los resultados de la fecundación? Cigoto. La formación del cigoto. No hay una lluvia de ideas. ¿Qué más? ¿Qué más sucede cuando un óvulo y un espermatozoide se unen? Restablecimiento cromosómico. Exactamente. ¿Se restablece el número diploide? El sexo cromosómico. Se establece el sexo cromosómico. Majo, ¿me pasas mi libreta que está ahí abajito? ¿Qué más ocurre? No. Bueno, no, ahí en la Algo muy importante La silla. también. ¿Cómo? de la esquina. No, perdón. Al haber este proceso de fecundación, se da el proceso de variabilidad y perpetuación de la especie. No, la diferenciación. A ver, yo tengo. Perdón, no sé. Variabilidad y perpetuación de la especie. Final de la segunda división meiótica. De lo que habíamos dicho en homogénesis. La única forma en la que se completa la segunda división meiótica es si el óvulo logra ser fecundado. De otra forma no se completa. Préstame tu pluma. Finalización de la meiosis. Tu pluma. O la apocalipsis no también puede ser. Sí, ya que, bueno, Para comer. de la finalizaría de la homogénesis, pero entraría aquí en Yo finalización de también. la segunda división. No, pero nada más es anotar. Ok. No te la quería prestar. ¿Y la segmentación? Ya será un proceso que ocurre posteriormente. Pueden meterlo, pero bueno, la doctora normalmente lo que hace es hacernos una lluvia de ideas. La doctora se los dio así. La doctora nos dijo, haploide, diploide, sexo cromosómico, conclusión de la segunda división mitótica, activa el cigoto e inicia la segmentación. En ese orden. Bueno, está bien. La sedimentación inicia 24 horas después de la fecundación. Sí. Lo ponemos aquí aparte. Toma. Y bueno, y es a partir de este momento que inicia la embriología de verdad. En la segmentación. Pero Aquí se ve con variabilidad y perpetuación. variabilidad, al momento en el que el óvulo y el espermatozoide se unen, el intercambio de material genético le permite tener una diferenciación genética. Y lo de perpetuación, aparte de la reproducción. Que no sea igual. Sí, exactamente. Resultados de la fecundación. Ay, no, espérate. Tú. A ver, Max. ¿Qué has dicho? No, pero literalmente. Oímos la respuesta.
Y bueno, precisamente al hablar de embriología propiamente dicha, de primera, de segunda y de tercera semanas, aquí es donde se va a configurar todo. Y también son las más cruciales para determinar el rumbo que va a tomar el desarrollo del nuevo ser. Y vamos a empezar con la segmentación. Una de las consecuencias de lo que es la fecundación va a iniciar, como dijimos, 24 horas después de dicho proceso, en la trompa del felino. El cigoto va a sufrir divisiones mitóticas sucesivas que nos van a originar blastómeros. Este término es muy importante. Las primeras divisiones van a ser todavía células totipotenciales. ¿Alguien sabe qué es la totipotencia? Es lo que va antes de la diferenciación celular, ¿no? Y da la capacidad de que una célula pueda transformarse con otras características específicas. Ustedes van teniendo la noción. Hay un tema que vemos un poco más en biología celular, pero también se ve en biología del desarrollo prenatal, que es la totipotencia. La totipotencia es la capacidad que tiene una célula para poder generar un ser completo y sus anexos. Están las totipotenciales, están las pluripotenciales. Las células pluripotenciales son aquellas que son capaces de convertirse en cualquier tejido, a excepción de anexos embrionarios. O bueno, hay células que son pluripotenciales, pero solamente generan anexos embrionarios, no pueden generar ambos. Y están las células multipotenciales, las que son capaces de generar un tejido de la misma estirpe. Y bueno, ya posterior a las multipotenciales están las células bipotenciales. Pero bueno, todavía estas células tienen una alta capacidad mitótica para convertirse en un nuevo ser. Es por eso que incluso en este momento de la segmentación puede ocurrir un embarazo gemelar monocigótico, que a partir del mismo cigoto, atraviesa una división mitótica y posterior a eso se genere un ser idéntico. ¿Por qué? Porque comparten el mismo material genético. Otro punto muy importante, a partir de... Espera. Si no se preocupen. Ándale, gracias. ¿Seguro? Bueno, cuando ya nosotros alcanzamos el número de 8 células es cuando va a empezar el proceso de compactación. No va a haber un espacio entre las células, se va a cerrar al punto en el que va a aparecer una morula, que es el siguiente estadio que vamos a ver, que es la morulación. Para el tercer día, para el cuarto día aproximadamente, vamos a tener 272 blastómeros, que son las células que son resultado de la división de la segmentación. Aquí ya vamos a tener una mórula compacta. Otra cosa, para ese momento en el que ya estamos hablando de la mórula, las células ya son pluripotenciales, ya pierden su totipotencia. ¿Qué quieren decir? Ya no son capaces de generar un nuevo ser. Y bueno, masas celular sólida con polaridad incipiente. Déjenles enseño la imagen. Igual tratando de tomar los ejemplos de Moore. Vemos que cuando ocurre la segmentación, así es como se ve un estadio de 2 células, todavía están presentes cuerpos polares, todavía está presente zona pelúcida, atraviesa una división y vamos en 4, vamos a un estadio de 8, y el problema es que son asincrónicas. ¿Qué quiere decir que son asincrónicas? Es que no estoy diciendo que, por ejemplo, en el primer día vaya a ser forzosamente 2, en el segundo 4, en el segundo 8. Eso es muy invariable. Y realmente no podemos saberlo exactamente, pero sí podemos tener aproximaciones que nos permitan poder estudiar lo que es. Y aquí ya donde viene algo muy interesante, pero ya esto se va a brincarnos un poquito a lo de la segunda semana.
Como las blastómeras son pluripotenciales, dijimos que las células pluripotenciales tienen la capacidad de devenirse en cualquier tipo de tejido, a excepción de anexos o anexos propiamente dichos. Cuando llegamos al punto en el que ya tenemos una cantidad considerable de blastómeras, estas van a lograr reagruparse. Y la forma en la que se van a reagrupar para el momento de la implantación nos va a dar un origen de un embrión bilaminar. ¿Pero en qué proceso? ¿Cómo? ¿Cuándo? Con la blastulación. Cerca del día 5 y del día 6 se va a empezar a formar la cavidad blastocística dentro de la módula. También se le puede conocer, etimológicamente hablando, blasto significa inmaduro. ¿Por qué? Porque es un estadio muy primitivo del desarrollo embrionario. Vamos a tener que va a haber una diferenciación en que un embrioblasto, que también se le puede conocer como masa celular interna, y el trofoblasto, que es la masa celular externa. Embrioblasto nos va a modelar todo lo que es nuestro producto, trofoblasto, los anexos embrionarios necesarios para que éste se pueda desarrollar. Entonces, como vemos aquí, tenemos la cronología: embrioblasto, embrión, trofoblasto, placenta. También vamos a encontrar que nuestra cavidad blastocística va a tener la presencia de líquido que nos va a permitir que nuestro producto pueda desarrollarse en etapas posteriores. ¿Anotado? Espera. Sí, no se preocupe. ¿Cómo es la cavidad blastocística llena de líquido? Déjenme, les enseño una imagencita. Ustedes me avisan. Sale. ¿Se le dice específicamente un nombre a ese líquido o nada más líquido de la cavidad? Líquido. Una pregunta. Bien. ¿El líquido se origina allí mismo o de dónde viene ese líquido? El líquido es secretado por las células pluripotenciales que están formando la blástula. Pero ahorita vamos con el líquido para conocer un poquito más a detalle. Bueno, esta es una imagen real y bueno, tomada de sus libros de embriología. Aquí en la imagen todavía podemos observar el corpúsculo polar, pero ya haciendo un corte, ya podemos aquí observar nuestro embrioblasto, que dijimos masa celular interna que nos va a dar como derivado nuestro embrión. El blastocele, que es la otra forma en la que se le denomina a la cavidad blastocística, y el trofoblasto, esta partecita de aquí, que nos va a modelar por acción de la molécula de señalización WNT la formación de la placenta. Aquí va a quedar todavía el resto de la zona pelúcida, porque la zona pelúcida va a degenerar para el quinto día. Una vía de señalización, molécula señalizante o morfógeno para dar origen a la placenta. Denme un momento, chicos. ¿Dicen que tienen clase con el doctor Smelly? Sí. ¿Teníamos? ¿Tenían? ¿Ya cansan? ¿Quién forma la Blastocele. Es un órgano.
¿Cuáles son los factores de sexo? ¿Cuáles son los factores de sexo? ¿Cuál es? Hormonal, el cromosoma X o XY y el receptor SCY. No, SRY. Receptor SSY, cromosoma XY, Y X. hormonas. Hormonal, ¿cuáles son las tres capas de la decidua? ¿Mande? ¿Cuáles son las tres capas de la decidua? ¿Qué es la decidua? Mesodermo. La decidua es lo que está ahí en el endometrio. Es el endometrio gestal. ¿Cuáles son las tres capas de la decidua? Decidua parietal, decidua basal y decidua restal. Bueno, Cápsula. Cápsula. ahora sí, prosiguiendo. Igual ahorita también tocamos ese tema. Para que no se apure. Sí, me apuro. Pero, para poder hablar un poco más de la segunda semana y el proceso que acabamos de observar, vamos a retomarnos hacia la implantación. Recuerden lo que les había dicho que tenemos de conocimiento desde la Edad Media. Sabemos que entre el día 6 y el día 7 empieza la implantación. Para el día 10 está totalmente implantado. Aquí el blastocisto va a romper nuestra zona pelúcida y es cuando ya penetra el endometrio. ¿Por qué la rompe? Porque el día 5 ya empezó a degenerar. El entrofoblasto, que va a ser se va a dividir en citotrofoblasto, que va a ser una capa celular, y la densitotrofoblasto, que va a ser muy invasiva. Cuando lo vemos esquemáticamente, vemos que el citotrofoblasto tiene una capacidad muy penetrante. Lo suficientemente penetrante para poder adherir al endometrio. Entonces, nosotros tendremos ya la implantación completa para los días 10 y 12. Y esquemáticamente hablando, vamos a irnos igual aquí con las imágenes. Para el día 6, para el día 7 empieza el proceso de implantación. El proceso de implantación es muy adhesivo. Aquí, bueno, en esta imagen todavía no podemos apreciar cómo es que el sincitiotrofoblasto empieza a penetrar la capa epitelial del endometrio, pero en esta segunda sí. Vemos que el sincitiotrofoblasto empieza a penetrar la capa epitelial del endometrio. ¿Para qué? Para poder adherirse. Y una vez que ya se logra adherir, sincronizadamente sigue existiendo una parte de desarrollo internamente. ¿En dónde? Con nuestro embrioblasto, propiamente dicho. ¿Por qué? ¿Perdón? No, es que me acuerdo que Miriam decía, no, de que llega y invade y hace lo que quiere, ¿sí? Sí. Sí. La que causó el sangrado de implantación. Sí, exactamente, porque como pueden ver ahí que, bueno, que hay lagunas sanguíneas. También lo que va a buscar el sincitiotrofoblasto es tratar de absorber los nutrientes de las secreciones glandulares y de la parte de las lagunas sanguíneas. ¿Para qué? Para poder proporcionar nutrientes al producto. Y bueno, a la par que ocurre la implantación dentro de nuestro producto, ya se está gestando la organización bilaminar. Es donde nuestro embrioblasto va a empezar a diferenciarse en dos capas primordiales, que van a ser el epiblasto y el hipoblasto, epi arriba y hipo abajo. Y bueno, de hecho aquí lo tenemos señalizado, porque bueno, nuestro hipoblasto va a ser nuestro endodermo primario. Y ya cuando ocurre la diferenciación del disco bilaminar al trilaminar, se va a quedar como endodermo. Y pasamos a lo del disco embrionario bilaminar. Se forma aproximadamente cerca del día 8, del día 9, a partir del embrioblasto. En el epiblasto, bueno, células cilíndricas altas le va a poder dar origen a amnios y a las capas germinales. Bueno, para los que estaban el día de ayer, esto fue el origen realmente de donde ocurre todo el proceso de gastrulación, a partir del epiblasto.
Y en el hipoblasto, con nuestras células cúbicas, nos van a dar origen al saco vitelino primitivo, o a lo que es también nuestra vesícula umbilical primitiva. Entonces, entrando en materia, ¿qué derivados nos va a dar pues el epiblasto? Con nuestra cavidad amniótica. El epiblasto nos va a originar la cavidad amniótica propiamente dicha, el amnioblastos en las 3 capas germinativas, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Los amnioblastos van a revestir la cavidad amniótica, y la cavidad amniótica nos va a proteger mecánicamente e hídricamente a nuestro embrión, a nuestro producto. Dentro de esta cavidad amniótica es donde vamos a encontrar a nuestro líquido amniótico, que la parte de la mecánica se refiere precisamente a que si llegara a haber un movimiento muy brusco, tanto la cavidad como el líquido que contiene dicha cavidad van a lograr proteger a nuestro embrión. Y ahora vamos con nuestra última capa de nuestro embrión bilaminar. Vamos a tener a nuestro hipoblasto y a nuestro saco vitelino. El saco vitelino primitivo, o de Heuser, que es su epónimo, se va a dar para el día 9 y para el día 12. Luego se va a formar un saco vitelino secundario, y este va a ser el definitivo. Posteriormente, aquí vamos a mencionar algo muy importante, que es lo de nuestra nutrición. También en el saco vitelino va a empezar a haber migración celular y la hematopoiesis inicial. Ya cuando ustedes están viendo la parte de aparato cardiocirculatorio, retoman todos estos temas y empiezan a ver los movimientos que existen para poder detectar cuáles son los órganos hematopoiéticos primordiales. Y vamos un poco con la parte de cómo es que se desarrolla nuestro mesodermo extraembrionario. Meso viene de capa del medio, dermo significa piel, pero también significa capa. Para el día 12 de nuestra gestación, posterior a la fecundación, surge entre el tropoblasto y el saco vitelino. Va a empezar a formar lagunas, la cual va a ser la cavidad coriónica, pero la conocemos más por nuestro celoma extraembrionario. Se va a dividir en somatopleura, que va a ser la placa coriónica, y la esplacnopleura. Y van a tomar nuevamente más relevancia cuando ya estamos viendo la parte de desarrollos de aparatos y sistemas. ¿Por qué? Porque derivados de estas es donde vamos a ver todos los derivados definitivos de todos los órganos y sistemas, y tejidos en específico. Ahora vamos aquí con la parte de las reacciones residuales. La reacción residual va a ser una respuesta endometrial a lo que es la implantación. Las células del estroma se van a hipertrofiar, y al hipertrofiar se van a acumular glucógeno y lípidos en células residuales, que van a servir como nutrientes. En deciduos basalis, bajo el embrión, capsularis va a cubrir al embrión. Parietalis es el resto del útero. Bueno, aquí igual traté de dejárselos un poco más sucinto para que no fuera mucho para machetear. Pero deciduos basalis es bajo el embrión, capsularis va a cubrir al embrión y parietalis al resto del útero. Y la función que va a tener va a ser pues la de nutrición y de protección inmunitaria, en lo que se desarrolla el sistema inmunológico. En los componentes de la parte de glucógeno y lípidos no está la mucina. La mucina también se puede dar. Primordialmente yo seleccioné estos para la parte de la nutrición, pero se puede considerar, sí, sin problema. La mucina también es para la nutrición o para es Exactamente. Sí.
Pero antes de dar un brinco tan inesperado, igual, bueno, yo aquí veo más chicos que el día de ayer, entonces ahorita yo sé que vamos a retomar, algunos de ustedes ya les expliqué esto, que es el tema de la gastrulación, porque ya vamos a entrar en la parte de la semana más importante del desarrollo humano y también la más susceptible a las malformaciones, porque como les comenté a los chicos de ayer, es una etapa o es un estadio en el que ocurren muchísimas divisiones mitóticas que están sujetas a cometer errores, y de esos errores en células multipotenciales pueden derivar en el desarrollo de tumores, y lo vamos a ver con las partes que no degeneran. Entonces nos ubicamos para el día 15 de la gestación, bueno, post-fecundación, tercera semana. El signo morfológico que nos va a indicar que la gastrulación ya empezó es la aparición de la línea de la estrella primitiva, ya que se van a inducir cambios en la parte dorsal del epiblasto, en el que se va a comenzar a cavitar una línea hacia la parte media dorsal del epiblasto, línea por la cual va a haber una alta migración de células del epiblasto que van a comenzar a modelar el resto de las capas germinativas. Si viéramos un corte de la siguiente manera, las células del epiblasto van a comenzar a migrar a través de la estrella primitiva, y posteriormente van a desplazar a los grupos celulares que ya existen aquí. Aquí todavía tenemos la configuración bilaminar. Desplazan algunas células del hipoblasto para poder formar a las células del mesodermo. Y el hipoblasto, los remanentes celulares que van a existir nos van a dar como derivado a nuestro endodermo, que es la capa más íntima. Endo interno, meso es medio y ecto es la parte más superficial. De este proceso, este es el más importante. ¿Por qué? Porque a través de esas tres capas germinativas no las van a dejar de ver, porque es de ahí de donde se van a derivar todos los órganos, todos los tejidos, todos los aparatos y sistemas. De hecho, ya el hecho de que puedan aprenderse de memoria todos los derivados es que ya tienen una ventaja muy padre en el desarrollo de aparatos y sistemas. Ya no tienen que batallar en saber qué viene de qué, simplemente en los procesos morfogenéticos. Y bueno, esta es una parte muy importante. Gracias a la gastrulación vamos a poder tener el establecimiento de los ejes con la posterior formación de nuestra notocorda, que va a ser el modelador para nuestra columna vertebral, pero también para el desarrollo de los sistemas nerviosos central y periférico. Ahí no te parecen los... Exactamente. Es a través precisamente de los somitas que tenemos el desarrollo de nuestro esqueleto axial, pero de partes de los somitas también está el esclerotomo. El esclerotomo nos da como derivado columna vertebral, los miotomos nos da el origen a todos los grupos musculares, y los dermatomas a las regiones epiteliales del cuerpo del producto. Bueno, Yo no entiendo de dónde sale el mesodermo paralelo. El mesodermo paralelo. Vamos para allá. Buena pregunta. No entiendo. El que va a tener ¿cómo? No, se nos cae. Bueno, el mesodermo tiene una particularidad, haciendo aquí una pequeña acotación con el comentario que nos hicieron. Tiene subdivisiones, y cada uno de los mesodermos nos va a dar derivados específicos. Nada más poniendo así la capa en perspectiva. Bueno, aquí está nuestra notocorda. Esta parte de aquí va a ser el mesodermo paraxial. Sí, nos toca, Doc. No es asesoría. Yo le doy, ¿cómo anda? No, sigue la clase, sigue. ¿Sí? Bueno,
Entonces, la parte que va a estar más lateral. la pizarra. Ustedes pasaron a bajar. No, se cayó solito. Es magia, doctor, es O magia. Alexa. No. Alexa. Nos van a cobrar todo, pues No pasa nada. Ahorita la pongo. Hay que ser el visionarios. chaparrito, el otro chaparrito. Problemas, Síguele, digo, síguele. soluciones, no problemas. Muy bien, bueno. Entonces, la parte más lateral, bueno, la parte más próxima a la notocorda va a ser el mesodermo paraxial, que nos va a ayudar para el desarrollo principalmente de estructuras óseas derivadas de este, como lo son el caso también de la columna vertebral, pero también vamos a tener el mesodermo intermedio. Este está padre, se lo pueden aprender una vez. El mesodermo intermedio solamente da un derivado, es el sistema urogenital. No da ningún otro derivado más que el sistema urogenital. Punto. ¿Cuál? Lateral. El mesodermo intermedio. Es que los mesodermos nada más es como para como nombrar por ubicación, ¿no? O sea, por ejemplo, que si está acá, pues para que sean si está acá, medial y luego lateral. Exactamente. No que sean como muy... Como si fueran los bordes y los... Exacto. Sí, celularmente hablando son idénticos, lo único es que las regiones celulares, esta tiene el destino para el desarrollo esquelético, esta para el sistema urogenital, y del lateral se va a dividir en dos hojas. En una hoja somática y en una hoja esplácnica. Ambas nos van a dar como derivados el aparato respiratorio y el aparato cardiovascular. Igual obviamente en su momento dan esa parte del repaso. Pero para entrar ahorita con lo que estábamos, dijimos que a partir de nuestro disco embrionario bilaminar, después de que se inducen los cambios en el epiblasto con la aparición de la estría primitiva, se definen las tres capas germinativas, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Tenemos la aparición de una estructura muy importante, y no solamente para el sistema nervioso, en general también para lo que es el sistema esquelético, que es la notocorda. La notocorda, cuando esto lo vimos, lo definimos como el eje primordial del embrión y principal inductor del tubo neural. Ándale. Esa definición quédensela. ¿Cómo? La de notocorda, Principal. eje primordial del embrión y principal inductor del tubo neural. ¿Cómo? Eje primordial del embrión y principal inductor del tubo neural. Eje primordial, ¿por qué? Porque es a través de la notocorda que se da el modelaje para todo el esqueleto, principalmente nuestra columna vertebral. Y sí podemos ver remanentes de la notocorda en nosotros, que es el núcleo pulposo de los discos intervertebrales, en la columna vertebral. Un dato aquí muy importante, y esto fue una pregunta que nos hicieron en el examen. ¿Qué pasa si dos estructuras que ahorita mencionamos, tanto la línea primitiva y la notocorda, no degeneran? Si la línea primitiva, dime, Pero tomas a reproducción. con línea primitiva, y de la notocorda, el cordoma. Excelente. Ya igual, ya si lo ven en el examen, apúntenlo. ¿Cuál era el otro? Cordoma, en el caso de la notocorda. Cuando la notocorda no degenera, aparece el cordoma. Cuando la línea primitiva no degenera, aparece teratoma sacrococcigio. Un tumor muy característico porque cuando lo vemos en la parte clínica, vemos que el niño en la parte caudal aparece con una prominencia muy alta. ¿Por qué? Porque las células de la estría primitiva son células pluripotenciales. ¿Qué quiere decir? Que se pueden convertir en casi cualquier tejido. Y quedamos que en este pedazo de su UDI vieron lo de neurulación. ¿Qué? Tubulación primero. Neurulación. No, neurulación, porque tubulación va para la parte de abajo. Pero sí se los dijo la doctora, ¿verdad? Porque bueno, ya ayer se los di. Sí, Pero- sí está. Sí está. Ok.
Bueno, aquí es donde se pone lo bueno. Aquí es donde se pone bueno. Nuestra notocorda, al haber dicho que es el principal inductor del tubo neural, ella, junto con el mesodermo paraxial, van a secretar moléculas de señalización, nobin, cordina y folistatina, que van a inducir al ectodermo suprayacente al ectodermo de arriba. Aquí tengo una imagen. Van a inducir al ectodermo suprayacente a diferenciarse en ectodermo neural y nos van a dar como resultado una placa neural, la cual va a ser un primordio de nuestro tubo neural. Y nuestro tubo neural es nuestro sistema nervioso primitivo. Es el lugar del cual vamos a tener como derivados el sistema nervioso central, tanto encéfalo como médula espinal. Y la parte clínica aquí es lo del cierre. Nuestro tubo neural, déjenme regreso a enseñarles aquí esta imagen. Bueno, aquí está nuestra notocorda, que es la que parece como una florecita, secreta esas moléculas de señalización, van e inducen al ectodermo de aquí arriba a que se diferencie el neuroectodermo. Una vez que se formó la placa neural, esta se comienza a cavitar, se empieza a hacer hueca, como observan ahí. Al hacerse hueca, al cavitarse, se va a dar paso a que esta posteriormente pueda cerrarse. Y lo que vemos en la parte de los exámenes es los días en los que se cierran los poros. ¿Y qué es lo que pasa cuando alguno de los poros no se cierra? Bueno, creo que a los que estaban ayer conmigo esto no se los había dicho, o no sé si sí. Los 2/3 superiores van a dar al encéfalo y el tercio distal que queda nos va a dar a la médula espinal. Puro craneal. Al día 20. Nomás nos dijiste cuándo cerraban. ¿Cuándo cerraban? Bueno, igual para que lo consideren. Entonces el poro de aquí se va a llamar poro anterior o poro craneal, o también poro rostral. Al final de cuentas sigue siendo el mismo. Cuando el poro craneal no cierra, ocurre lo que se llama craniosquisis. La bóveda craneal no se desarrolla y por lo tanto vienen defectos como la anencefalia. Anencefalia es la ausencia parcial o total del encéfalo. Microencefalia, el desarrollo cerebral no es el más óptimo, por lo tanto hay una disminución del tamaño del mismo. También tenemos la holoprosencefalia, que es cuando el prosencéfalo, que es una de las vesículas cerebrales primarias, no se desarrolla de la manera más óptima. Y está la diacrania, no se desarrolla en su totalidad la bóveda craneal. Todos esos defectos son en su mayoría incompatibles con la vida. Este cierra el día 24. La literatura dice el día 24 y 25. Pero la doctora Miriam les está manejando para el día 24. ¿Sí? Bueno, ahorita ya le pregunto. ¿Por qué? Porque cada literatura dice algo y cuando nosotros lo estuvimos viendo llegamos a un acuerdo de un punto medio. Y el poro posterior o el poro caudal va a cerrar para el día 27 o 28. Entre estos 2 días es cuando cierra el poro caudal. Pero cuando no cierra, 27. ay sí, perdón. Cuando no cierra nuestro poro caudal, es cuando tenemos uno de los defectos más comunes en América Latina. La espina bífida. ¿Por qué? Porque al no cerrarse el poro posterior, lo que ocurre es que no hay un buen desarrollo de los canales vertebrales y nuestra médula espinal va a quedar expuesta. Al quedar expuesta, va a producir parálisis en miembros inferiores. Se puede reparar sí, quirúrgicamente, pero también puede ir acompañada de otros defectos, como la espina bífida con meningocele, que
En lugar de estar también expuesta solamente la médula espinal, también están expuestas las meninges. U otro de los casos más fuertes, que es la espina bífida con mielo meningocele. Aparte de meninges, también está expuesto tejido nervioso. Y también hay dos formas de espina bífida, que es la quística y la expuesta. La que es expuesta es la forma más grave. Pero igual también con una forma de reparación quirúrgica se puede llevar a cabo. Normalmente la forma en la que podemos prevenir los efectos del tubo neural es con la administración de folatos, como el ácido fólico. El ácido fólico es importante para eso. Importantísimo. Importantísimo, por eso los madres gestantes se pueden incorporar su receta desde un principio para evitar esos problemas de la columna. El ácido fólico. Y normalmente cuando vemos, no, si no se preocupe, normalmente cuando vemos este defecto son con las mujeres que no llevan un control prenatal. ¿Por qué? Porque son muy fáciles de detectar. Con una prueba de alfa-fetoproteína nosotros podemos saber que se tiene como diagnóstico alguno de estos defectos, sobre todo los del poro posterior. Es por eso que sí, la cantidad es que se administren entre 400 y 800 microgramos de ácido fólico, según lo administre el ginecobstetra. Pero de aquí del tubo neural, días de cierre, patologías. Bueno, ¿de aquí alguna duda de dónde vamos en la parte del tubo neural? Muy bien. Bueno, esta imagen, no sé si ya la hayan visto en clase. Esto tiene una forma de suela, por eso nosotros le llamamos la zapatilla ectodérmica. Ya cuando el epiblasto está diferenciado totalmente en ectodermo, aquí podemos ver y observar cómo es que se da el crecimiento y la configuración en la tercera semana. Hacer un periodo de muchísimos cambios. A partir de este proceso es donde se establecen los ejes del embrión. Lo de craneal, caudal, lo de dorso ventral y de izquierda a derecha. Es en este momento que nosotros ya podemos encontrar una configuración que se acerca un poco más a lo humano. Entonces, aquí vamos a tener nuestra membrana bucofaringea, aquí vamos a tener nuestra membrana cloacal. Aquí en este momento pues vemos cómo es que la línea primitiva empieza a cavitarse hacia la parte media dorsal del epiblasto. Ya aquí en esta parte ya nosotros podemos observar que ya se convirtió totalmente en ectodermo. Aquí tenemos nuestro proceso notocordal previo a la formación de la notocorda. Nuestra membrana orofaringea, que es el sinónimo, membrana cloacal, el surco neural. ¿Recuerdan la parte que les dije que nuestra placa neural se iba a cavitar para poder formar el tubo? La parte donde se cavita es lo que llamamos nosotros el surco neural. Y bueno, notocorda profunda, surco neural. Y nuestra notocorda debajo del ectodermo para producir todas las moléculas de señalización necesarias para poder dictaminar el desarrollo del sistema nervioso. Pero aquí hay algo que quiero hacer la remarca. En el momento en el que nuestro surco neural está tomando la configuración de un tubo y está a punto de cerrarse, donde tenemos nuestras bisagras, va a haber un grupo celular específicamente en esta región que van a ser las células de la cresta neural. Cuando nuestro tubo neural está cerrado, este grupo celular queda fuera.
y algunos autores le llaman la cuarta capa germinativa. ¿Por qué? Porque son células pluripotenciales y no solamente dan derivados del sistema nervioso. Derivados de la cresta neural los podemos encontrar en muchísimos lados. En derivados de la piel, participan en el desarrollo del aparato cardiovascular, del pulmonar, del digestivo y también en parte de nuestro aparato branquial o faríngeo. Pero ya no toma relevancia posterior a eso, simplemente como un derivado del ectodermo que da origen a varios derivados de aparatos y sistemas. ¿Por el momento alguna duda? No se me va a regresar mucho, pero Sí. ¿qué es el anillo, no, núcleo fibroso, algo así? Núcleo pulposo, algo así. Sí, sí. Es que Miriam siempre nos dice esos dos, pero no, como que todavía no conecto eso. No hay ningún problema. Recuerda que nosotros aquí estábamos hablando de la notocorda. La notocorda es transitoria. ¿Qué quiere decir? Que en el desarrollo va a tener una función específica, en este caso lo de formar el sistema nervioso central, periférico, piel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero posterior a eso tiene que desaparecer. Y cuando desaparece, como la notocorda también nos da el modelaje para la columna vertebral, a la par que se van creando los somitas, la notocorda se va a quedar con los discos intervertebrales. Bueno, aquí lo quise poner esquemáticamente. Aquí son dos vértebras y aquí está nuestro disco intervertebral. Lo que está dentro del disco intervertebral es el núcleo pulposo y es el derivado de la notocorda. Al resto, ¿no? Los restos que quedan. ¿Por qué? Porque si esta persiste en su totalidad, es ahí ya donde nosotros encontramos el cordón. Pero ¿cómo lo encontramos? Como un remanente que podríamos considerar hasta ciertos parámetros normales en nuestro núcleo pulposo. ¿Sí? Igual así en general de la tercera semana, ¿alguna duda de esto que llevamos hasta el momento? ¿Y el anillo fibroso es lo que lo rodea? ¿El anillo? Ajá. Núcleo Núcleo pulposo, anillo fibroso. Núcleo pulposo. El que es derivado de la notocorda sí es núcleo pulposo. ¿Pero el anillo sí es el que lo rodea o no? El anillo fibroso del disco intervertebral. Ah, sí, sí. ¿Sí? Sí. Y el que está al centro, bueno, nuestro derivado total. De hecho, bueno, una ventaja muy grande que tienen ustedes es que ya para el momento que llevan neuroanatomía ya pueden hacer una mejor correlación porque ya saben de dónde se van a originar todos los órganos, tanto sistema nervioso como los grandes aparatos. Pero la neuroanatomía es hasta el próximo semestre, ¿no? Sí. Sí, No. sí, no, es el próximo. Sí, No, por eso les decía que ellos cuando van a tener más elementos precisamente para asociar la neuroanatomía con esto. Que están viendo ahorita con el emblema, pues. hay mucha correlación. De verdad que cuando ustedes ya lo están llevando y ya ven otras materias, ya dicen, aquí está el origen, esto sale de acá, esto sale de acá, 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 acá. Bueno, está más padre que los del plan B que lo están llevando apenas y no saben qué onda. Bueno, chicos, ¿se acuerdan que les había puesto a los que estaban ahí en el grupo lo de la última sesión? Que ya son las cosas de cuarta semana hasta la octava, bueno, en lo que es morfología tanto interna y externa del feto. Yo les quería decir, eso pueden verlo en presencial, ¿lo podemos ver en presencial? Sí, sí. Sí, sí. Muy bien. Ustedes díganme nada más qué horario tienen. Yo No, les- mañana salimos temprano. Mañana, martes, miércoles y jueves salimos temprano. A la 1.
Así que a la hora que tú nos digas si es a las 5, pues, A ver, déjenme ver. Aquí les proyecto muy hora. que diga el doc. Disculpa, la siguiente imagen que apareció en la presentación, ¿de dónde la sacaste? Ah, de Arteaga. De Arteaga. Nada más que pues al final sí dije, mejor no quiero revolujarlos porque sí, todo sale del muro. Es que esa imagen ¿Dónde nos hiciste la dio Miriam para una actividad. ¿De Arteaga? Igual si quieren yo les proporciono las diapositivas para Sí, que... por favor. Sí, sin ningún problema. Ahí se las mando yo en el grupo. Ok. ¿That's all? ¿Dónde hiciste tu...? El horario se llama timetable. ¿Cómo? Timetable. Pero bueno, yo aquí, dígame, si me puedo acomodar con ustedes. Dicen que salen a la 1 Sí, mañana y el jueves. Muy bien. Pues mañana no. pues mañana. Para que no tener todo junto. Sí, porque habíamos dicho que el jueves era para repasar, era Para relajarnos, previo al examen, sí, ya no. Sí, yo les dije, si recuerdan que también habíamos hablado de si querían animarse a una cuarta sesión, pero ya más que nada hacer quizzes. Sí. Igual Sí. la podemos hacer. Simuladores 100% reales. Sí, claro que sí. Y ahorita te traemos un Frente a reto de los ahí. exámenes, mejor ya hasta que se los apliquen. Claro. ¿Verdad? Sí, eso es lo mejor. Como el ordinario. Eso Pídele a mi amiga, oiga doctora, ¿no me da una copia? No, para leer. de los que ella te hizo más o menos Ah. preguntas, padre. Ah, de los que me dieron. No, sí, pues de hecho fue los que. Diciendo, a ver, les pregunto esto, les pregunto aquello. Son preguntas y ya. Eso está bien, ¿eh? Exacto. Sí, es que es la forma de aprender. Sí. Claro. ¿Verdad? Porque a veces uno se echa el rollo y el rollo, hablar las preguntas. ¿Y qué me vas a preguntar? ¿Qué me vas a preguntar? Pues mejor ven diciendo, a ver, pregunta esto. ¿De dónde se origina esta chingadera? ¿De dónde esto? ¿De dónde lo otro? Entonces se debería hacer lo mismo que nosotros, de que un simulador un día antes del examen. No, sí, pues es que sí ayuda mucho. Por eso les decía, si quieren, sí programamos esa sesión Sí. y con las preguntas que hay. está bien eso, Ándale. O sea, el jueves para que lo tengan fresco. un día antes y ya. Muy bien. Sí. Ya para Excelente. ya venimos bien bravos. Ah, claro que sí, sin ningún problema. Cuando ya me se las mando rápido. Muy bien. Igual, chicos, no sé si Max No, pero síganle, les pasó el síganle. enlace. ¿Listo? ¿Los pasé? El de